Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este es el programa Soberanía Alimentaria. Bien, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de los transgénicos porque es un tema nacional. Durante estos años que se ha desarrollado la agroindustria cruceña y que se ha transformado de agroindustria en agronegocio en la región de Santa Cruz, ha sucedido un fenómeno que lo vamos a denominar la extranjerización de las tierras. ¿Qué significa esto? Que durante muchos años las tierras en Santa Cruz, las mejores tierras, han estado siendo acumuladas por sectores latifundistas, pero estos sectores latifundistas, desde la década de los 40 del siglo anterior, se dedicaron a utilizar sus tierras para producir algunos productos y como materias primas del proceso de industrialización. Concretamente se sembró algodón, se sembró soya, la soya convencional en un principio, el girasol, y de estos productos nació una industria aceitera en la zona de Santa Cruz. Pero fíjense que estos sectores han ido mutando, se han ido transformando. De ser un sector agroindustrial, le llamaremos una burguesía agroindustrial, este sector se ha ido mutando al tema de los agronegocios. ¿Qué significa esto? Que la tierra empieza a ser vista como un recurso para ser explotado, para producir mercancías en gran escala, y hay una penetración nuevamente de sectores capitalistas, pero de origen extranjero. De esta manera, un grupo muy importante de empresarios brasileros, argentinos, menonitas y de otras nacionalidades han ido convergiendo en torno al norte integrado de Santa Cruz para hacer grandes inversiones. De tal manera que actualmente en Bolivia, de 3.3 millones de hectáreas que aproximadamente han sido sembradas en el país, 1 millón de hectáreas estarían en manos de empresarios extranjeros. Esto se llama la extranjerización. El tema es muy delicado porque tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, es decir, no solamente es un tema de producción de soya transgénica, sino que los bolivianos, las personas que han nacido también en Santa Cruz, en ese lindo departamento, ahora tenemos una nueva agenda para recuperar las tierras que están en manos ahorita de extranjeros en el departamento de Santa Cruz. Este fenómeno de la extranjerización se ha dado por diferentes circunstancias. No solamente ha sido el cultivo de la soya transgénica la que ha traído a estos empresarios extranjeros, sino también ha sido las ventajas que han visto que tiene el departamento de Santa Cruz, porque tenemos en primer lugar una constitución, la nueva constitución muy permisiva al tema de los transgénicos, pero también muy permisiva al tráfico de tierras y al mercado de tierras. Por consiguiente, son empresarios que se han visto atraídos por venir a invertir en Santa Cruz debido a lo barato que es la tierra, a lo barato que es la mano de obra, debido a la falta de regulaciones a nivel civil, por ejemplo, y mercantil que hay para ponerles restricciones a la inversión extranjera de este tipo de empresarios, y también debido a que el gobierno, durante los últimos años, ha generado una serie de políticas muy favorables al sector empresarial. Por ejemplo, el tema del subsidio al diésel para las maquinarias que están moviendo esta gran producción en la región de Santa Cruz. Ustedes saben que, por ejemplo, una maquinaria agrícola, grandes tractores, grandes cosechadoras, no pueden hacer una conversión del diésel a la gasolina y mucho menos al gas. Son máquinas que, por la fuerza, el desgaste que tienen que generar, necesariamente tienen que trabajar a diésel. Y lo que ha hecho el gobierno durante estos últimos años ha sido mantener la subvención al diésel, de manera directa o indirecta, ha estado dando un subsidio a este sector empresarial, de tal manera que ellos han encontrado en todos estos factores, evidentemente, condiciones muy favorables para venir a Bolivia y ampliar los cultivos de soya transgénica. Estamos en un momento en el que podríamos decir que en la región colindante con Santa Cruz, las regiones brasileras, paraguayas y más allá, argentinas y en el caso del Uruguay, estaría emergiendo una nueva república, la República Soyera, de grandes empresarios ligados a esta actividad con transgénicos de por medio,
con la presencia de capitales y de transnacionales dedicadas a estas actividades, de tal manera que la situación se ha ido complicando. Entonces estamos frente a una situación de extranjerización de la tierra y lo que más nos preocupa, que el gobierno de Evo Morales, secundado por Álvaro García Linera y una serie de autoridades a nivel de los ministerios, no han hecho absolutamente nada para defender la soberanía nacional, para luchar y revertir la extranjerización de las tierras y trabajar en sentido contrario para que las mejores tierras del departamento de Santa Cruz estén democráticamente repartidas entre todos los actores productivos, para que esas tierras no estén en manos de empresarios extranjeros que no aportan nada a la economía del país y que el único objetivo que ellos tienen es poder explotar esas tierras, producir mercancías, los famosos commodities que se llaman, poder exportarlos y obviamente enriquecer sus cuentas bancarias que no las tienen precisamente en Bolivia. Es importante que las personas vayan entendiendo que en Bolivia debe darse una nacionalización de las tierras. Cuando se habla de la nacionalización de las tierras, la gente dice, pero pucha, si las tierras están en manos de los campesinos, están en manos de los productores. Evidentemente, una cantidad importante de las tierras bolivianas están en manos de campesinos, empresarios, etc. Pero lo que a nosotros nos interesa es determinar cuáles son las mejores tierras y cuáles son las tierras que actualmente están siendo cultivadas. Y el caso que hemos descubierto de manera muy paradójica es que en Bolivia aproximadamente son 3.300.000 hectáreas las que están cultivadas. En el caso de los pequeños productores, los campesinos, los pueblos indígenas, los colonizadores, etcétera, etcétera, ellos han tenido aproximadamente una producción de 1.000.000 de hectáreas que no ha variado con el tiempo. Podríamos decir que desde incluso la reforma agraria y un poco más atrás, la mayoría de estas tierras han estado siempre en manos de los campesinos produciendo alimentos. Y esta parte ha sido muy importante y es lo que le ha dado identidad y sentido a la producción de los pequeños productores. Concretamente, ellos se han dedicado a la producción del maíz, de la papa y una serie de otras variedades como son las hortalizas, las verduras, las frutas. Sin embargo, esta producción ha ido estancándose, ha crecido la población y han sido otros actores, lo que les indicaba, ¿no? Esta agroindustria cruceña, la que se ha dedicado de manera muy agresiva no solamente a producir girasol, no solamente a producir algodón, sino que han empezado a organizar, se han dedicado a la producción de soya y de trigo también. En el caso del trigo tenemos pues una dificultad. Este sector soyero, que está agrupado en la ANAPO, en la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, no ha querido durante todos estos años producir más trigo. ¿Cuál es la situación? Que Bolivia se ha visto en la necesidad de importar grandes cantidades de trigo y de harina de trigo, es importante hacer la diferencia, para producir pan. Concretamente, el actual gobierno está subvencionando la harina de trigo y el trigo, que es importado de la Argentina y ahora recientemente también de Estados Unidos. Hay una tendencia, por la crisis que está atravesando la Argentina, de que la Argentina puede que no nos provea en lo inmediato y en el futuro siguiente de trigo y harina de trigo. Por consiguiente, vamos a terminar de acá un tiempo comprando trigo y harina de trigo a Estados Unidos. Y como ustedes saben, esa harina, ese trigo que es producido en Estados Unidos, es producido de manera transgénica, de tal manera que el pan que estamos consumiendo, una buena parte probablemente está siendo elaborado con harina y trigo de tipo transgénico. Este es un tema de gran preocupación para nosotros. Ahora bien, este sector organizado en la ANAPO, el sector soyero, no quiere producir más trigo y el gobierno, en una debilidad crónica de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, sus respectivos viceministerios, no han tenido ni la fuerza ni la capacidad para negociar y en su momento para imponer la ampliación de los cultivos de trigo. Evidentemente, para los que producen soya transgénica, producir trigo, que sea el alimento básico de los bolivianos, no es un buen negocio. Ellos prefieren seguir produciendo grandes extensiones de soya transgénica. De tal manera
que este tema de la extranjerización de la tierra nos está afectando a todos nosotros. Otro de los grandes cultivos que se tiene en el departamento de Santa Cruz es el tema de la caña de azúcar. Hay una gran cantidad de cultivos de caña de azúcar que se están produciendo en Santa Cruz y nosotros, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho y a los datos que tenemos, sabemos con absoluta precisión que tanto la producción de soya como la producción de caña de azúcar son aproximadamente en volumen, estaríamos hablando del 66% de lo que se estaría produciendo en Bolivia. Es decir, si sumamos la producción de papa, de haba, de frutas, de café, de verduras, de hortalizas, de cereales, toda esa producción, el 66% en cuanto al peso de todo lo que estamos produciendo es básicamente soya y es básicamente caña de azúcar. Es decir, hay una gran producción de estos dos productos. Sin embargo, el gobierno y los empresarios no han venido diciendo la verdad a la población y han venido un poco engañándonos al decir que van a llevar adelante una cumbre productiva que se llama Sembrando Bolivia con estos sectores empresariales para deforestar más bosques e introducir la producción de más cultivos de soya transgénica, de caña de azúcar y de otros productos más que luego les vamos a explicar, cuando en realidad estos dos productos no son alimentos. Es decir, nos quieren llevar a una falsa disyuntiva en el sentido de que se apoye esta cumbre agroproductiva porque es para producir más alimentos. Concretamente, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice ampliar la frontera agrícola para mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria, juntando dos conceptos que son distintos. Entonces, no es cierto que los empresarios quieren ampliar los cultivos, ampliar la frontera agrícola para producir más alimentos, porque a ellos lo que les interesa es ampliar la frontera agrícola para producir más mercancías de tipo transgénicas que sirven para elaborar los siguientes productos. Por ejemplo, de la caña de azúcar se obtiene grandes cantidades de etanol, el biodiesel o este alcohol que sirve para las movilidades, siendo exportadas a Chile y también al Brasil para dar funcionamiento a las movilidades, a los vehículos. Por otro lado, el sector cañero también produce una gran cantidad de alcohol que posteriormente va a la industria manufacturera de bebidas alcohólicas y de esos alcoholes se están produciendo rones, se están produciendo singanis y otro tipo de bebidas alcohólicas que no es, desde todo punto de vista, ningún alimento. Por otro lado, también nosotros sabemos que con la caña de azúcar, que es el caso, por ejemplo, de la empresa Aguay, están produciendo electricidad en base al quemado del bagazo que se obtiene después de que se ha molido la caña de azúcar y que queda esa materia prima que una vez quemada sirve para impulsar generadores y generar electricidad. Y el último producto que se obtiene de la caña de azúcar es el azúcar. Es azúcar blanca, súper refinada que nos venden y que no necesariamente es un alimento. El azúcar es una caloría hueca. Por lo tanto, si analizamos lo que produce el sector cañero, alcohol, biodiesel, electricidad y azúcar, no estaría produciendo en sentido neto alimentos para la población. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la soya? Cuando la soya que está hecha con transgénicos es producida en grandes cantidades, una parte de esta soya es exportada, podríamos decir que casi el 68% es exportada en forma de granos, ¿no? Que van directamente a países de la comunidad andina. También, fruto del proceso de industrialización de la soya, esa soya es desactivada porque no se puede consumir la soya de manera directa ni tampoco los animales, es decir, ¿qué significa desactivar? Significa tostar la soya. Una vez que se tuesta la soya, se la comprime y se le saca aceite, un aceite bruto, y de ahí sale lo que sobra, es la torta de soya que sirve como alimento para los animales. De ese aceite crudo se lo refina y se obtiene el aceite que va a nuestra mesa. El aceite rico, el aceite fino, el aceite sao, todo ese aceite cruceño que todos los bolivianos estamos consumiendo sin saber que este es un aceite que está siendo producido con soya transgénica y que puede afectarnos a nuestra salud y a nuestra alimentación. Por lo tanto, el sector soyero
estaría produciendo fundamentalmente aceite y alimento para animales. La pregunta que hay que hacerle al gobierno, especialmente a Álvaro García Linera, que está tan entusiasmado con impulsar este tema de la cumbre para sembrar más soya transgénica y otros productos transgénicos, es por qué se quiere ampliar la frontera agrícola para producir mercancías y no para producir alimentos. Ese es el gran cuestionamiento que estamos haciendo desde este programa y que las autoridades también tienen la obligación de responder.